Uno, check. Muy buenas jóvenes, mucho gusto, un placer de estar con ustedes. El día de hoy les voy a impartir una clase, unas charlas sobre, sobre la depresión en la adolescencia. Les voy a presentar esta charla de acuerdo a unas capacitaciones que tenemos hacia ustedes. Así que damos a continuación. Gracias por el espacio que me brindan. Así que a continuación. Sobre la depresión en la adolescencia. Hoy en día jóvenes los encontramos en mucha depresión. Un ejemplo, hay hoy jóvenes tan débiles, ¿va? Decimos débiles en este sentido que prácticamente los de la vieja guardia, los jóvenes de antes, no sabían qué era esto. Porque el trato de los padres en aquel momento era más rígido y se adaptaban a ellos. Hoy en día encontramos muchos adolescentes que hasta universitarios que llegan a la depresión y a un momento a pesar a quitarse la vida. Y no es así. Hoy en día nos da a conocer que la depresión es una enfermedad que muchos padecen y pocos conocen. Un ejemplo, hoy nos sentimos depresivos de una, como me decía a veces un alumno, profe, estoy depre. Y yo no entendía esos términos. Hoy en día encuentro solución a esto, que a veces esto viene por condiciones social, condiciones que sus padres no están bien, a veces condiciones económicas, a veces también viene la autoestima, también porque a veces es corto, porque, porque está delgado. Todo eso llega a una depresión porque no se ve bonito, bonita. Entonces llega este momento de encontrarse una depresión, en que también la soledad. Muchos compañeros, muchos alumnos que nos encontramos hoy en día, vemos que hay alumnos que perdió a su mamá, perdió a su papá, a veces vive con los tíos o con los abuelos. Y recuerden que el mismo cariño, el mismo amor que tiene la madre, el padre hacia uno como es hijo, no se siente bien. A veces piensa la familia, aunque uno lo acude, piensa que también uno es un estorbo. Y entonces todo eso va relacionado y a veces desea en ese momento ya no seguir viviendo. O se hace la pregunta, ¿por qué vivo? Entonces ahí es donde llega la conclusión, jóvenes, que es un tema muy delicado. Algunos toman la decisión de quitarse la vida, pero siempre hay salida. También dice aquí que la depresión puede ser un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas, o bien puede aparecer como síntoma asociado en otra entidad o trastorno, por ejemplo, como consecuencia de una enfermedad. Esto viene siendo como el alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad que es depresiva también. Recuerden que cuando un enfermo o algo en el alcohol deja de tomar y solo con una pequeña cantidad puede recaer y eso es fatal. Podemos ver también desde una perspectiva clínica que la depresión consiste en un estado de ánimo bajo con pérdida del interés en casi todas sus áreas y actividades. La alteración del apetito, alteración del sueño, son factores jóvenes que, que no ayudan en lo personal. Un ejemplo, alteraciones del sueño. Hay veces jóvenes que las personas son a 12, 1, 2, 3 de la mañana, nada de sueño. Eso incluye estrés, se siente solo, solo pasa con el celular, busca alguna actividad y no le pega sueño. Esto es a veces sentirse solo y vacío uno mismo, no plantear una conversación con alguien, no siente confianza con alguien. Todo esto disminuye, come poco, no le pega hambre. Son factores jóvenes que hoy en día, que puede ser que uno de ustedes lo está ocultando. Pero déjenme decirles, jóvenes, que
aquí estamos los profesores, ayuda a gente mayor. Siempre es bueno, jóvenes, desahogarse de una manera para sentirse bien, sentirse libre y buscar ayuda. Por ejemplo, esto no es nada bueno ni para uno ni para ustedes que son estudiantes, que el objetivo de ustedes solo es estudiar y hacer unas personas de bien en este hoy en día. También sentimientos excesivos, inadecuados de inutilidad, sentimientos de culpa. Es lo que venimos hablando, jóvenes, de esto. Eh, que por causa que a veces se dan, a veces no todas las personas estamos con el mismo síntomas de alegría, hay veces hay días que cambian, porque hay personas también que existe también personas que hoy están bien y hoy están mal. Entonces, a veces nosotros nos encontramos a aquellas personas que están en sus días malos, que no es uno que tiene la causa, pero con uno se desahoga esa, esa rabia, ese malestar. Si podemos ver en las fotografías, son personas, una, a veces vienen causas, si lo vemos con la señorita, a veces la persona, un ejemplo, vámonos a enfocarnos en la mujer embarazada. A veces la mujer embarazada es, se deprime y esa causa también al bebé. Y el bebé nace ya a veces con eso. No es porque él fue así, sino que a veces la mamá fue obligada, se sentía así y el mismo afecto el hijo lo iba teniendo sobre su vientre y asimismo uno a veces es causa de eso. Entonces, jóvenes, también encontramos dificultades de pensamiento, de concentración, ideas de muerte o suicidios recurrentes. Hoy en día estamos viendo en muchas ciudades de nuestro país que estamos viendo que hay muchas muertes por suicidio. Por ejemplo, hemos encontrado muchas noticias en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, colgados por este síntoma. Por eso el día de hoy estamos en esta charla, impartiéndole a ustedes jóvenes que, que consulten. Tienen bastantes ustedes, soy amigo de ustedes, hay bastantes compañeros, colegas que también pueden abocarse, platicar en confianza. Uno está siempre al día con ustedes, no tanto el tiempo, sino que ustedes pagan actividades, pero hay un momento que llega uno a estar en ese, sentirse solo, sentirse vacío, y a veces causa estos sentimientos de tristeza, que a veces no siente uno un amor uno mismo, o no siente que la mamá uno lo ama, que ama más al hermano, y así está en aquella discordia y no es muy bueno. También encuentra una seguridad de amenaza debido a la pérdida de algo o alguien que garantizaba o incapacidad de enfrentarse solo a las diferentes exigencias de la vida. También desde una perspectiva psicoanalítica, que también tiene una depresión, es básicamente la elaboración de un duelo por algo que se perdió, algo que se tenía y que ya no se tiene. En todas las situaciones, algo se está viendo como inalcanzable, algo que se desea tener y no se ha conseguido. Esto quiere decir, jóvenes, también que es lo mismo que estábamos hablando, que a veces se pierde el núcleo familiar. En aquellos aspectos, cuando estábamos recibiendo clases en las aulas, me llegó un alumno a decirme, llorando con mucha tristeza, él diciéndome, profesor, me quiero matar. Así, profesor, me quiero matar. Yo me impacté en ese momento y yo le dije, ¿qué está pasando? Mire, se murió mi mamá, se murió mi papá, vivo con mi abuela y me dijo que yo era un estorbo para ella. Ustedes sienten, jóvenes, uno lo puede ver de esta forma, pero él apenas estaba en segundo de ciclo, todavía es un niño. Y pensar que ya él, que ya quiere estar pensando en matarse, ¿qué, los, qué es lo que pasa también? Entonces, ¿quiénes le dan afecto y amor a esos niños? Simple y sencillamente a veces buscan el camino equivocado. ¿Por qué? Porque buscan las maras, buscan las drogas,
porque aquella persona lo acoge y le da amor, pero ese amor va con causa de las drogas. Porque, por ejemplo, ¿qué amor le puede dar un marero a uno? Droga, bebida, andar en la calle, cosas malas. Por ejemplo, no es algo beneficiario para como persona en la ciudad, una persona civil. Entonces ya después esa persona ya empieza a robar, ya empieza a delinquir, hasta incluso no se sabe si ya matar personas. Entonces, ¿por qué? Porque a veces la misma sociedad los excluye de una manera que después dice la misma familia cómo se perdió ese joven, cómo se perdió en los malos caminos. ¿Pero por qué? Porque ellos no fueron o fueron los causantes que él se agarrara ese camino por no saber dar amor al mismo tiempo. Por ejemplo, todos necesitamos amor y vivimos de amor a veces, de nuestros padres que nos dan cariño y a veces tienen que corregirlos para ir bien en el camino. Por ejemplo, a veces cuando uno los castigan o le hacen una corrección, es porque algo estamos haciendo mal. No es de puro gusto que un padre le va a venir y va a agarrar una faja y le va a castigar. No, 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 no. Entonces nosotros ya estamos adolescentes, jóvenes. Sé que ahorita es, todos lo miran belleza, todo tranquilo. El problema, ¿saben cuál es, jóvenes? Ahorita está en un grado de 16 a 20 años. Es un grado muy importante para su vida. De lo que haga ahorita ustedes, jóvenes, esa es la trayectoria que usted va a tener ya a su vejez, porque a veces de su vejez le causa lo que hizo cuando usted era joven. ¿Por qué? Porque a veces las personas la estudian cómo fue antes, cómo usted era antes. Así lo califican, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo, porque usted, digamos ahorita ustedes, uno de ustedes sea mujeriego, más allá, no, hombre, ese amigo era mujeriego. Entonces ya marca ese camino como que usted ya es mujeriego o fue mujeriego, pero ya lo tildan como mujeriego. Entonces son trayectos jóvenes que hoy en día como jóvenes tienen que guardarlo y enmarcarlo básicamente a esto. Vamos a continuación, que también dice que la depresión no se puede definir fácilmente por su génesis, por lo que pone en marcha, ya que puede estar relacionada con la historia del paciente y no ser una causa directamente relacionada en tiempo y espacio con la presentación de los síntomas, porque estos síntomas también causan otros trastornos que también los pueden confundir y no saber si es esto o es lo otro. El núcleo de la depresión lo van a construir estas ideas de inferioridad, autorreproche, fracaso e incluso en algunos casos ideas de muerte. Es lo que estamos hablando. Síntomas de la depresión. Tristeza la mayor parte del tiempo, pérdida de interés o placer en actividades que solía disfrutar, pérdida o aumento de peso, dificultad para dormir o sueño excesivo, pérdida de energía, sentimiento de desvelación, de desinterés hacia amigos, familiares, irritabilidad, enojo, ansiedad, incapacidad para concentrarse, achaques, aunque se encuentre bien físicamente, sentimiento de culpa, sentirse inútil, pensamiento de muerte, pensar en el suicidio, episodios de pérdida de la memoria. Estos son jóvenes que a veces podemos tener el lápiz aquí y estamos también con aquella ansiedad y a veces al mismo tiempo enojo. Entonces no sabe, ahí estamos mal. Por ejemplo, a veces la misma ansiedad, andar así, eso es mejor relajarse, tranquilizarse, preguntarse uno mismo qué le está pasando, qué le pasó, desahogarse con alguien. No es muy bueno, ¿verdad? Esto es muy bueno por hoy en día que vivimos una vida muy acelerada. Hoy en día vivimos demasiado acelerados, que piensa que el mundo se va a acabar en un solo día. Todo siempre hay jóvenes, hay veces que los planes no salen como son y hay veces que uno desea, un ejemplo, así les voy a hablar, hablando de chavos, a veces uno quiere salir con la novia
y a veces entra en eso de depresión. Por ejemplo, porque de juro ya no me quiere, ya no me ama, y a veces no es, a veces son otros tipos de causas que ella tiene de seguro algunos problemas que no puede salir. Y a veces uno entra a eso de enojo, de ansiedad, y entra a esos síntomas de la depresión. Vamos aquí a los tipos de depresión. Hay dos tipos. Distimia es una leve depresión, generalmente desaparece por sí sola, suele durar desde días a meses. Depresión mayor. En este tipo de depresiones son las que más duran, en el peor de los casos se llega al suicidio. Oiga bien, Juan. Trastorno bipolar. Oiga bien, es lo que estamos hablando. El trastorno bipolar recibe muchos nombres: depresión maniática, trastorno maniático depresivo, trastorno bipolar de ánimo y trastorno bipolar afectivo. ¿Quién de ustedes jóvenes se siente que es bipolar? ¿Usted, Yasmin? No. ¿Cómo no? ¿No se siente que es bipolar? No, no lo soy. ¿Ah? No lo soy. No, no se siente. No se siente, Yasmin. ¿Y Juan? ¿Usted, Juan? Hernández o el otro, por ahí queda. Monte o Juan Hernández. Usted el que habló de gorra. Yo, Sí. pues la verdad es que no me considero bipolar, fíjese, mister. ¿Usted alguno de estos síntomas lo ha tenido personalmente? ¿Algún síntoma? Pues la verdad es que tal vez el cambio de ánimo, mister, tal vez. El cambio de ánimo. Sí, es que Pero son cosas que a veces sí, no. a veces sí, a uno que es joven, o sea, le dan esos cambios de humor, la verdad. Pero la verdad es que en mí yo he notado eso muy raramente, fíjese. ¿En qué? En cambios de humor. Suponer que en un momento estoy bien y de repente, ¡pues! Que se cambia la chispa. Sí, es que ese es a veces por los tiempos que vivimos hoy, por ejemplo, hoy antes se corría, se jugaba maule, se sudaba, botaba qué energía. Sí, la verdad, y ahora es que no, es raro. Ahora, ¿qué pasa todo el mundo? Con el teléfono, está en el WhatsApp, está en el Aquí Facebook, con está. la quiebra nunca, ¿sí ven? Entonces, como dice uno, como dice un colega ahí, estamos en los tiempos de la era de los chanchos. ¿Por qué? Solo agachados como los chanchos, dije, con el teléfono. Entonces, Con el quiebra nunca, mister. es lo que Una pasa. pregunta, ahora le pregunto a usted, mister. ¿Alguna Ajá. vez usted ha sentido algún cambio de, o sea, así, de bipolaridad? Sí, yo sí. ¿O ha tenido algún Sí, síntoma? he tenido este trastorno bipolar. He pasado por estos problemas porque, por ejemplo, estos trastornos se dan por lo mismo que les digo yo. Bueno, yo por eso les hablo porque yo estuve en estos problemas porque, Claro, usted ya vivió lo que nosotros ahorita estamos, mister. sí, por ejemplo, O sea, donde ustedes usted están, yo sabe estuve. cómo se comporta un joven, pues. Entonces, a veces se dan estos tipos de jóvenes que no es muy bueno, la verdad. Son pensamientos que a veces piensa uno que es extra normal, que cuesta, por ejemplo, para uno cuesta, porque uno joven, ¿qué es lo que no uno decía? Yo en aquel momento quería tragarme el mundo a veces en un solo día, y a veces ahí donde llegan los golpes en la vida, saber no recibir consejos, es lo que más uno se aleja porque piensa que lo están regañando o algo y al fin y al cabo, recuerden más ejemplos, vámonos así. Cuando a usted le pasa algo, ¿quiénes siempre salen a ayudarlo a uno o a auxiliarlo? Los padres.
la misma familia. No quieren siempre que uno fracase, pero ahí estamos, ejemplo. Vámonos un ejemplo. Un ejemplo, me tomo como ejemplo, yo ven y mate a alguien, pero para nuestros padres, ellos dicen que nosotros nos fuimos, sabiendo nosotros que nosotros fuimos. Entonces, esas son las formas que a veces el afecto, el amor, no los obliga a dar el paso a aceptar que uno fue. Entonces, hasta en eso está la familia. Aquí, como dice, vamos a empezar aquí, dice que esta enfermedad tiene 4 formas diferentes de presentarse, que son bipolar 1, bipolar 2, trastorno ciclotímico o trastorno bipolar. No especificado, se distinguen entre sí por sus síntomas, no tiene cura. Síntomas. Vaya. Vamos al siguiente. ¿Qué significa TAE, jóvenes? Dice que es el trastorno afectivo estacional. Este tipo de depresión que sufren las personas durante el invierno, pero se regresa a la normalidad con la primavera. ¿Qué pasa con estos síntomas? ¿Dónde se encuentran estos síntomas? Estos se encuentran, jóvenes, más que todo en Estados Unidos. ¿Por qué, jóvenes? O cuando hay inundaciones, aquí como ejemplo hemos sufrido. ¿Por qué, jóvenes? Mayormente las personas viven encerradas, así como estamos ahorita en pandemia, que muchas personas vivimos encerrados y sufrieron esta enfermedad TAE. ¿Por qué? Porque es que se calcula aproximadamente de cada 6 personas, de 100 personas, el 100% tiene TAE. Por ejemplo, se vuelven depresivas solo estar encerrados, ocupan salir, están molestos, tienen un montón de síntomas por estar encerrado en su casa. Dice aquí que los síntomas de TAE son el cambio en el estado de ánimo, incapacidad para disfrutar, poca energía, cambio en el sueño, cambio en la alimentación, dificultad para concentrarse, disminución. Causas: bullying. Se caracteriza porque se lo ejerce, ostenta un abuso de poder y un deseo de intimidar y dominar a otras personas. El bullying se da entre pares y sucede entre unas o varias personas, aunque por lo general se lleva a cabo entre varias personas, dejando a la persona que recibe el maltrato en total indefensión. La persona intimida causa en esta última un daño físico o emocional que se manifiesta con un deseo en la autoestima, estados de ansiedad e incluso depresión, dificultando su integración en el medio escolar y en el desarrollo normal del aprendizaje. A su vez, la persona que ejerce el maltrato aprende que por medio de la violencia puede llegar a lograr sus metas tomando decisiones impulsivas y poco asertivas. Un ejemplo. ¿Qué pasa aquí, jóvenes? De todo lo que le leí, que el que sufre esto o el que lo hace, se siente bien maltratando a aquella persona. Les voy a contar un caso. Personas que reciben bullying, vamos a ejemplo, así. Personas que reciben bullying. Vino una persona, compañero mío, se dio este caso en San Pedro Sula. Un compañero mío le hacía bullying a unos hipotes de ciclo. Resulta que los de ciclo, bueno, llegó un momento que el cipote, el niño, se cansó y le dijo que cuando él creciera, él lo iba a matar. Pero como aquel siguió molestando, siguiendo. El cipote creció, se hizo un hombrón. ¿Qué hizo? Lo mató. Eso se queda, jóvenes, sepan qué es lo que hacen. Pero les digo, en su etapa de juventud, en la edad en que ustedes están ahorita. Ahorita son tomar decisiones correctas o tomar decisiones malas. Así de sencillo. Si van a hacer actos sexuales, así como consejo, protéjanse para que ustedes, porque por ejemplo, hoy en día, a veces las personas, los padres lo hacen un tabú.
protéjanse lo que más que se pueda y cuídense para que ustedes no tengan ningún tipo de atraso en su juventud. Un ejemplo, hacer bullying. Un ejemplo, mataron al compañero mío, que fueron causas de juventud. Aquel cipote creció, se hizo hombre, pero no se le olvidó a quién tenía que matar. Entonces son causas, jóvenes, que a veces uno los puede ver normal, pero a veces no se sabe cómo está dañando a aquella persona y no sabe qué vida tiene aquella persona que uno está dañando. No saben qué por lo que está pasando en su vida y nosotros venimos y le echamos más leña al juego ahí y, y pasó de lo peor. Vino él, mató y vino y se mató él. Cheque. Por causa de molestar, por algo insignificante. Entonces, son problemas jóvenes que se dan en la vida social, que no todos somos iguales, no todos pensamos iguales, y así que no queda más que otra vez portarse lo más bien que pueda. Si uno sufre de estos tipos de trastornos o algo, tener confianza, buscar a alguien en confianza, poderse desahogar, decirle, mire esto me pasa, me puede escuchar, mire que es la única persona en que yo puedo confiar y que usted me pueda ayudar o dar un buen consejo, qué puedo hacer. Buscar ayuda siempre, jóvenes, porque a veces la muerte no soluciona nada, sino que a veces empeora la situación. Como dice un dicho ahí, hay muertos que dan más problemas que vivos. Entonces, a veces dan causa a eso. Eh, Como aquí dice la familia, otro de los factores causantes de la depresión son los conflictos que pueden haber dentro de una familia. La depresión postnoviazgo. Este es el más fijo, que el que enamora pierde, como dice el dicho. ¿Va? ¿Qué es usted, Juan? Juan o Yasmín. Como dice Mister, el que digo yo, que lo que dice usted, que ahorita el que se enamore Pierde. ¿Cómo dice usted? El que se enamora pierde. Pierde. Escucha, pues hay que tener amor. No, no, es que como dice un dicho, ¿va? Es que mire, ve, es que dice que es un dicho. no, el que se enamora pierde. Como el enamora pierde. ¿Por qué? Porque el que está enamorado y viene la otra persona, porque dice, va, no sé, dice algo plasmado, que comúnmente hay uno que está más enamorado, más uno que el otro. Siempre hay uno que está más enamorado que el uno, el otro. Como eso no se mide, a veces se mide a veces por esto, va. El que está en verdad enamorado no le va a decir de la nada, hasta aquí llegamos la relación. Entonces ahí entra en una depresión. ¿Usted no ha visto a Yasmín depresiva? La verdad que sí, mister, una vez la vi llorando, ¿Va que les digo? Deja de mentir, Juan Diego. Entonces son causas. Y nunca me has visto. Entonces. La verdad que sí, porque no te he visto, la verdad. Entonces, a veces esto llega depresivo. Por ejemplo, pan solo llorando. Vamos a meter una depresión, mister, que no va a salir del cuarto, solo ropa negra. Tipo emo. Olvídense de mí. No me tiran broma. No, yo siempre fíjese. Tipo emo ya va. Entonces, jóvenes, esto es lo que llega a veces el noviazgo, que dice aquí que un sentimiento de tristeza, nostalgia, que nos invade cuando... Estamos hablando de eso. Ajá. El bullying en una relación, o sea, es bueno, o sea, siempre claramente bromear o así que uno va que... No, entre relaciones... Una palabra o algo, okay, que dice, tal cosa, o no es así, o burlista. Porque la verdad yo no me gusta hacer así, ¿viste? Es que hay una relación de noviazgos, sí se puede, es entre ustedes dos, ahí sí se puede bromear. esa confianza. Pero, un ejemplo, entre... ¿Qué pasó cuando yo estaba estudiando en Villanueva?
Había un Profe, alumno. sí, Ajá. eso le iba a preguntar, profe, ¿usted se enamoró cuando de joven? Miren que no, jóvenes, no tuve. Es que era bien feo también. Entonces. Dame, profe, si usted es tipo, profe. Me extraña, pues, imagino que usted No, le llovía. no. En eso no, jóvenes, porque donde yo estudié, donde sí había bastante, por ejemplo, chicas, era en Villanueva, en el Unión. Pero allí solo estaba enfocada en el estudio, no Villanueva había. Cortés. ¿Ah? No, Villanueva Villanueva Cortés. Cortés. Ahí estudié séptimo O grado. sea, que usted estaba full colegio, o sea, el colegio era el primero. Sí, no, No. ahí nadie me sacaba de eso del estudio. Bueno, no es que a veces hacer aplicado es muy bueno, bueno, porque a veces, a veces hay ventajas y desventajas, porque el alumno que no es aplicado siempre sé yo que tiene sus virtudes, algo bueno, siempre, porque a veces les dicen, no, ese alumno no sirve. No es así, por ejemplo, yo, yo soy más llevadero, más tranquilo, porque yo conviví con compañeros, les voy a decir que usted no pagaba un peso, no da un peso por ese alumno, pero que, por ejemplo, a veces son hasta llegan a ser, bueno, un compañero es jefe, y ese, si a mí me preguntan quién era como alumno, yo no le voy a decir las cosas buenas, no, hombre, ese no le gustaba estudiar, pero él es jefe, él es el jefe tuyo, mira. Pero qué, él tenía otras destrezas que las está explotando ahí donde él le gusta estar. Entonces, cada quien tiene un potencial, jóvenes. A veces los alumnos que no les gusta el estudio, claro, no les gusta el estudio. Por ejemplo, vámonos así prácticamente la campaña que está dando Salvador Narrala, que estudian carreras técnicas. Que estudian carreras técnicas. Carreras técnicas. ¿Por qué? El día de mañana, por ejemplo, si no les gustó, no les da la automotriz, usted puede también agarrar una soldadura y desenvolverse en soldadura y se puede levantar. Fácil, okay, fácil, pues. Se puede levantar haciendo su No dinerito. También la electricidad, pero tiene aquel don que es en la área técnica. Pero mientras usted va, ejemplo, agarra un bachillerato de ciencia y letras, le va a tener miedo a agarrar una soldadura o agarrar una llave o algo, porque no tuvo aquella preparación tan siquiera conocer una llave o cualquier cosa. Entonces, a veces hay que medirse por consecuencia o secuencia de lo que usted va a hacer el día de mañana. Entonces, sí. O el día de mañana que uno no siga estudiando en la universidad por X caso, ¿verdad, mister? Ojalá que, o sea, si se pueda, pero, no, pero el otro año, técnico, si Dios lo permite, los vemos en la... Nos grabamos. Pero una pregunta, ya que estamos así en confianza, ¿dónde vamos a hacer la práctica nosotros? La práctica ustedes la escogen. La práctica ustedes la escogen. Usted solo pide una solicitud, el otro año se les va a dar la solicitud donde usted la va a entregar, o le dice a usted al colegio donde la quiere hacer también. O le dice al colegio usted, el encargado, que creo yo que es Arno, que le va a decir, profe, usted búsqueme dónde voy a hacer la práctica. No hay problema. No, fíjese que vea, bueno, todo bien, fíjese que vea así donde creo poder hacer la práctica, fíjese. No, excelente. Aprenda lo que usted puede aprender. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, profesor, usted de automotriz, le voy a ser sincero, yo no soy el área de automotriz, hablando sinceramente, va. Pero algunas clases yo las puedo dar, porque yo soy más industrial. Un ejemplo, si usted me viene y me dice, profesor, ¿me puede rectificar un cigüeñal? Claro, yo puedo. Profesor, puede, sí, puedo. Profesor, usted puede... Es que la verdad, yo creo que cualquiera de las dos, la mecánica automotriz como la industrial, tiene sus puntos, ¿verdad? O sea, son los dos. Un ejemplo, yo de industrial soy tornero, fresador, aprendí más o menos, por ejemplo, rectificar culata, encamisar cigüeñales,
en el área de automotriz, en esa rama. ¿Qué es lo que no puede hacer? Hacer piezas. A mí me encanta trabajar. ¿Qué es lo que no he hecho? Profe, pero es que usted trabajó no sé si se acuerda que nos contó, creo que fue el año pasado, que usted trabajó en una empresa donde como enlataban o algo así, que usted llegaba y que me contó que habían, ¿cómo se llaman esas ondas? No, pero yo mandé video. Máquinas que me daban jugos y todo eso, no me acuerdo. Sí, no, yo mandé videos porque allí, por ejemplo, en la empresa estuve, ya no seguí, por ejemplo, ya no quise, pero sí, lo hice como más para aprendizaje, más que todo, para enseñar, por ejemplo, ver, enseñar y capacitar, por ejemplo, capacitar a ustedes, enseñarles cómo prácticamente a elaborar, qué es lo que le exigen a usted, qué es aquí, qué es lo otro allá, qué tiene que hacer usted. Son cosas que llevo eso de aprendizaje para dárselo a usted como la empresa industrial o cómo los tratan la empresa. Ser sincero, por ejemplo, decir, ¿usted sabe esto? No, pero si usted me explica, lo puedo hacer. Un ejemplo. De eso se trata, profe. Entonces, por ejemplo, a veces, ¿qué es lo que pasan hablando los que son del, por ejemplo, un taller? Un taller, lo primero que le van a decir a usted que los profesores no sirven. Está bien, el profesor no sirve. Pero ¿cuál es la idea del profesor? Es empujarlo, que conozca. No es que usted va a salir un experto del colegio. Es algo erróneo. Todo principiante, o como me dice, un experto fue un principiante. Así es la ley. Pero para ser un experto, usted tiene que iniciar como principiante, conocer, saber y también saber hacer. A veces son cuatro mecanismos, jóvenes, para hacer los conocimientos, o como les dicen a nosotros, que son objetivos que ustedes tienen que lograr para una clase. Entonces, a veces, uno como profesor, para ustedes, hay que tener objetivos. Y claro. Bueno, vamos a seguir con la charla, jóvenes, sobre las consecuencias de esto. Son las consecuencias de que la depresión afecta al organismo, ocasionando alteraciones como pérdida de peso, insomnio, falta de apetito, o también puede causar lo contrario: aumento de apetito y de peso. Las personas deprimidas suelen sentirse cansados y sin energías, y muchas veces pierden el interés sexual. Ansiedad, abatimiento, pérdida de sueño. ¿Por qué, jóvenes, cambia esto? Cuando una persona depresiva, por ejemplo, llega un momento, el de aumento, solo quiere estar comiendo. Aquí ansiedad, aquí el apetito. ¿Por qué? El mismo cerebro bloquea que el estómago está lleno. El mismo cerebro bloquea y hace eso, que usted coma y sienta que hay hambre. Como un ejemplo, nos vamos a hablar así: la droga, como ejemplo, la marihuana. ¿Qué es lo que hace la marihuana? Bloquea ese mismo organismo que le pega solo hambre. Al que fuma marihuana, él siempre anda hambre. Usted le puede poner unas 100 libras de carne y se las come. ¿Pero por qué, jóvenes? Porque en el cerebro le bloquea como el aparato que usted está lleno, y se enciende el aparato que usted le pide hambre. Se le activa y se le activa. Entonces, esto a veces causa estas consecuencias de depresión. Si lo vemos, el estrés también. Adicciones: el paciente se siente solo y aislado de su mundo. Requieren la necesidad de pertenencia o simplemente encontrar refugio en no importa donde sea. Oiga bien, entonces encuentra un ejemplo ahí donde toma decisiones el paciente. Decir, no, me voy a ir con estos amigos. ¿Y quiénes son esos amigos? A veces suelen ser mareros. Algunas de las sustancias psicoadictivas puede ser el cigarro, el alcohol, la marihuana, la cocaína y los solventes inhalantes, entre otros. Solventes inhalantes son, ¿cuáles creen ustedes que son, jóvenes? Cigarro electrónico, también
Otro caso ahí. Repítame, por favor, para ver si... Y los solventes inhalantes. Solventes inhalantes, creo que está la cocaína, ¿verdad, mister? O todo lo que se puede inhalar y no inyectarse o fumarse o algo así, creo yo, ¿verdad? Sí, pero en este también entran, jóvenes, el registol, todo lo que inhalan. El registol. Sí, 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 sí. El resistol. Entonces, todo eso bloquea el cerebro y llega un momento de que la persona se perdió. El alcoholismo, lo que estamos hablando, es una enfermedad. Cuando el consumo de bebidas alcohólicas es exagerado, recurrente, se produce tolerancia, es decir, el organismo requiere una mayor dosis de alcohol para obtener las mismas sensaciones. ¿Por qué dice? Cuando se siente solo, cuando se dejó con el novio, cuando se dejó con la novia, ¿qué es lo que buscan? Beber. Beber y beber, perderse en el alcohol. Solo en el alcohol piano. Entonces esto es ya causa, ya entra en depresión la persona. ¿Por aquella persona? La drogadicción. La dependencia de la droga implica ciertos comportamientos que generan un deterioro físico, psicológico y social. El adicto, por ejemplo, desea reducir o suspender el consumo, pero no puede hacerlo, sino lo contrario. Por ejemplo, el que deja de fumar, quiere dejar de fumar, pero ya no puede. Mire, el suicidio, desgraciadamente, cuando el paciente no encuentra la salida adecuada, su última alternativa es el suicidio, dando fin al problema de depresión, pero de igual manera a su vida. Datos duros. Encuesta del 2002. Mujeres, hombres de presión mayor y de abstinencia. La población ha causado algún tipo de trastorno afectivo. Aquí vemos una encuesta de las personas que sufren de esto, jóvenes. No crean que la población está lleno de todas formas y muchas mujeres como hombres se sufre de depresión. Hasta los animales sufren depresión. De acuerdo con los resultados de la encuesta, los adolescentes con síntomas de depresión es del 22.8 al 50.8. La duración de un episodio depresivo se extiende a más de 2 años. El 26% se recupera a los 3 meses. Depresión en el rango de las edades de 15, 16, 17 y 18 años. Centros de ayuda. Los centros de ayuda son principalmente para personas con la enfermedad avanzada, donde les ayuda psicológicamente y en algunos casos con tratamientos. Algunos de centros de ayuda son Instituto Nacional, Clínica de Salud Mental, UNAM y Central Integral de Salud Mental. Soluciones, que vamos lo mejor. La mejor actitud ante la depresión es el optimismo. Es fundamental para superar una depresión, una actitud positiva ante la vida. Optimismo, actividad física, hobbies y vida social con la mejor receta para minimizar las consecuencias de padecer una depresión. Sonríe y muchas gracias, jóvenes, por ponerse su mayor atención. Permítanme. Muchas gracias, jóvenes.